Conversando. ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando. Hoy tenemos al hombre más importante de la Ciudad de México, uno de los hombres más importantes de la clase política mexicana, de esta visión de izquierda en todo el territorio mexicano. Es Martí Batres, el secretario de Gobierno. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Más importante después de la jefa de gobierno. Por eso dije el hombre, pero eres un caballero y sabía que me la ibas a devolver por ahí. Sí, efectivamente, después de la jefa de gobierno. Por eso hacía referencia al hombre más importante, porque efectivamente haces el manejo muy puntual de temas bien delicados en Ciudad de México, pero tienes una trayectoria muy amplia en temas bien duros, bien escabrosos, pero siempre has salido adelante y por eso te la planteo de una vez. Llegaste en el momento de la pérdida de algunas alcaldías en Ciudad de México. ¿Cuál fue el encargo? Supongo que desde arriba, porque te mandaron a salvar el barco a 3 años. ¿Cuál era la encomienda y cómo vas? Bueno, todos los gobiernos hacen ajustes en la segunda mitad. Tú ves todos los ajustes que ha hecho el gobierno federal, por ejemplo, pero también me acuerdo de los gobiernos locales donde he participado y los que he observado. En la segunda mitad han hecho ajustes y cambios. Me invita la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Mi encargo tiene que ver con la gobernabilidad, estimular la participación ciudadana, tener interlocución con todos los actores políticos y ayudar al proceso de apropiación social de una vasta obra de gobierno que hay en la Ciudad de México y que, sin embargo, no toda la ciudadanía la conoce. No es cosa menor. Pones en primer término la gobernabilidad, ahorita quiero abundar un poquito, pero también esta negociación, los acercamientos, porque la Ciudad de México está dividida por alcaldías, hay alcaldes emanados de otros partidos, sin embargo, te dejan esa encomienda fundamental para el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, hay 16 alcaldías de diferentes fuerzas políticas. Morena encabeza 7, el PAN 5, el PRI 2 y hay otra más. Bueno, la tarea es la interlocución con todas, porque nosotros somos gobierno para toda la ciudad y somos gobierno para todos los habitantes, gobernamos para todas y todos, sin distinción. Entonces, para nosotros es importante la relación con una o con otra alcaldía, con todas, porque se tienen que resolver problemas de toda la ciudadanía. Entonces, estamos trabajando en ello. Prácticamente, después de que llegué, lo primero que hice fue empezar a entrevistarme con las y los alcaldes. Pero es el bastión de Morena, es donde ha nacido gran parte del movimiento del gobierno que hoy está en turno. Tú estabas trabajando en esas filas desde mucho antes de que todo esto alcanzara su boom. Supongo que es difícil porque todos saben, todos los alcaldes de oposición saben que el hombre fuerte en este tema eres tú, no es cosa menor. Tengo buena relación con todos los alcaldes y me ha ayudado también mi experiencia. Ya fui en la ciudad secretario de Desarrollo Social, fui también subsecretario de Gobierno, fui secretario de Desarrollo Social con Marcelo, fui subsecretario de Gobierno con Andrés Manuel. En la época en que fue jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas, fui el presidente de la Asamblea Legislativa y he presidido aquí primero el PRD, hace 17 años. No saquemos tantas cosas. Y hace algunos años presidí Morena aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, conozco a mucha gente en la ciudad y muchos de los aspectos. Nunca se deja de conocer a la Ciudad de México, pero son herramientas que sirven esta experiencia. ¿Cuál es el punto de encuentro entre las visiones de izquierda que tú mismo tienes, como decías, en el PRD, en esos puestos con administraciones, como el ingeniero, como López Obrador, sin mencionar a Mancera, porque creo que se cuece aparte? Pero ¿cuál es esa visión de izquierda que tú tienes? El punto central es el tema de la igualdad, el tema social, el tema del bienestar. Ese es el punto central, no el único. Alrededor de él se constituyen un conjunto de temas que tienen que ver con la diversidad, con la equidad, con la igualdad en otros aspectos, la no discriminación, con muchos aspectos que tienen que ver con un desarrollo incluyente. Pero el meollo del asunto en un proyecto de izquierda es la cuestión de lo social. Un proyecto que no incluye el bienestar de los más pobres, que no incluye equilibrar la balanza, que no incluye la justicia social, difícilmente podría denominarse como de izquierda. Entonces, este es el elemento más importante, no el único, insisto,
pero es el central que articula todos los demás aspectos. Del combate a la pobreza y la desigualdad es una de las bases sociales, no solamente del discurso, de las bases del gobierno del presidente López Obrador, en tu caso. ¿Cómo vamos? Porque también en medio de la pandemia se dispararon estos récords de pobreza en territorio mexicano. ¿Cómo vamos en la Ciudad de México? Bueno, la pandemia es una tragedia en todos los sentidos. Para empezar, es una tragedia en materia sanitaria y una tragedia de vida para mucha gente, pero también en otros sentidos, es decir, agudizó las desigualdades en el mundo y en las zonas desiguales más aún. ¿Cuál es la zona más desigual del mundo? América Latina. Sí. Entonces, también en América Latina se dispararon las desigualdades. El Banco Mundial, la CEPAL, en fin, han hecho estudios de cómo lo que se había avanzado en las primeras 2 décadas del siglo XXI, pues muchos de ellos se perdió. Entonces está América Latina en una reconstrucción. Aquí en México avanzamos en una serie de líneas hacia finales del 2019, o sea, el primer año de gobierno del gobierno federal, ya se tenía el dato de disminución de pobreza laboral. La quinta parte más pobre había aumentado un 18% sus ingresos, es decir, teníamos una reactivación de lo que se llaman las ventas minoristas, o sea, el consumo popular. Y bueno, todos estos datos nos indicaban que íbamos progresando por el camino correcto. La pandemia ha afectado algunos de estos aspectos, pero la ruta ha continuado y de todas maneras tenemos datos interesantes. Por ejemplo, en materia del salario mínimo tenemos los aumentos históricos más grandes, incluso incluyendo el propio periodo nacionalista previo al periodo neoliberal. Tenemos los mayores índices de aumento del salario mínimo y esto nos ha llevado a una recuperación del poder adquisitivo de un 77% de las clases trabajadoras con menores ingresos, por poner un ejemplo. Ahora, junto con esto, se han expandido diversas políticas sociales. Entonces, programas que eran focalizados pequeños a nivel federal, como el tema de los adultos mayores, ahora es universal. Es un derecho de todas y todos los que tienen 65 años en todo el país acceder a una pensión pagada por el Estado, no retributiva. Y luego están, junto con estas otras políticas que están ahorita en proceso de universalización, como la beca para personas con discapacidad y las becas de estudiantes en todos los niveles. Sí. Junto con ello está el proceso para hacer un sistema de salud público que sea completamente gratuito y universal. Entonces, son políticas que expanden el bienestar, expanden los derechos, el acceso de las personas que se encuentran en mayor exclusión a los beneficios del desarrollo. ¿No faltó alguna política para reactivar la economía? Hay políticas para reactivar la economía. De hecho, una de ellas es la de las grandes obras. De las 12 grandes obras del mundo que hay en este momento, 4 se realizan aquí en México. Estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, estamos hablando del Tren Maya, estamos hablando del tren transísmico y la refinería Dos Bocas. Son 4 obras impresionantes. Y concluirlas va a ser realmente una epopeya. Para ponerte un ejemplo, o sea, no se construía una refinería en México desde 1979, la de Salina Cruz, que es la última. Pasaron 40 años para hacer una refinería, cuando el petróleo siguió siendo muy importante para el desarrollo de la economía mexicana. Entonces cada vez más dependimos de las compras de gasolina, mientras Estados Unidos seguía haciendo refinerías. Estados Unidos tiene casi 150 refinerías, aquí tenemos 6, con la refinería Dos Bocas serán 7, y luego con la que se compró en Texas por Pemex serán 8 refinerías. Ahora, en el caso del aeropuerto internacional, como sabes, pasaron 3 sexenios que intentaron hacer un nuevo aeropuerto. El sexenio de Fox. Y con los conflictos sociales que sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto, no se hizo aeropuerto en los 3 sexenios, y en este sexenio está a punto de terminarse el aeropuerto Felipe Ángeles. Estos son grandes obras de impacto internacional. Es Martí Batres, secretario de Gobierno. Vamos a hacer una muy breve pausa. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros en Conversando. Estamos platicando con Martí Batres, secretario de Gobierno. Hablábamos de las obras más importantes de esta administración. El aeropuerto, sin duda alguna, va a acaparar los medios internacionales, las portadas de los principales medios que le han dado seguimiento a esta noticia. Uno de los grandes cuestionamientos que tenemos en la Ciudad de México y todos los que usen ese nuevo aeropuerto es cómo le vamos a hacer para llegar, porque estas vías de acceso parece que no están al 100% de lo que va a significar la capacidad del aeropuerto. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, se está trabajando con el gobierno federal, se está trabajando con el gobierno del Estado de México para facilitar el acceso. Se trata de que el viaje de la Ciudad de México al aeropuerto sea no mayor a 50 minutos. Hay diversas vías que ya existen, carreteras, sin embargo, se va a ampliar la línea esta que tiene el Metro Martín Carrera hacia el norte. También se va a hacer una conexión con Zaragoza y Peñón de los Baños. Se va a ampliar también el tren suburbano, esa es otra idea que se tiene. Se va a mejorar el centro de transferencia, modal, el CETRAM de Indios Verdes. Todo eso nos va a permitir una mayor conexión. Entonces se va a trabajar en varias vías de transporte público para llegar independientemente de las ya existentes de transporte particular. Esto nos va a ayudar a los capitalinos a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. Ahora vamos a tener 3 aeropuertos alrededor del Valle de México. Esto es muy importante, ¿no? Sí. Es decir, se mantiene el aeropuerto internacional Benito Juárez, se mantiene el aeropuerto de Toluca y tenemos el aeropuerto Felipe Ángeles. Quiere decir que vamos a tener 3 opciones para viajar. Sin duda alguna lleva a otro nivel al territorio mexicano. ¿Está garantizado la operación, la seguridad del aeropuerto en estos términos? Porque ha sido de verdad una construcción a toda marcha. Ha sido una construcción muy disciplinada, ha apoyado mucho el ejército mexicano, pero se ha trabajado de manera constante. A mí me recuerda mucho aquellos tiempos en que era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador e inició la construcción del segundo piso, que nos parece ahora tan normal, pero en aquel entonces se decía no se va a poder, eso es imposible, parecía algo fantástico, a ver, para algunos hasta fantasioso, construir el segundo piso del periférico. Sin embargo, se construyó el segundo piso del periférico y el jefe de gobierno estaba ahí diario sobre la obra hasta que esta no concluyó. De igual manera, tiene un marcaje cotidiano sobre la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Hablabas hace un momento de cuál era la encomienda cuando llegaste al gobierno de la Ciudad de México. Hablabas de la gobernabilidad. Vemos a través de la información de prensa, en conferencias, en tweets incluso, el reporte que tienes de la disminución de homicidios y este programa de entrega de armas. ¿Cuál ha sido la estrategia en materia de seguridad? Porque el presidente López Obrador aseguraba que no se puede hablar de resultados si no se combate la inseguridad, y tú das cifras de la Ciudad de México. Bueno, la Ciudad de México ha tenido unas cifras extraordinarias, que es muy importante ponderar. Alguien podría decir, bueno, hay cifra negra, hay cifras negras porque hay delitos que no se denuncian. En algunos casos es así, pero hay delitos en los que siempre hay denuncia, siempre se conocen. Uno de ellos es el homicidio. Entonces, estamos haciendo una comparación de los homicidios de enero de cada año desde que llegó el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Con qué empieza? Bueno, en enero del 2019 hubo 135 homicidios. En enero del 2020 hubo 109 homicidios, bajó. En enero del 2021, 86. Y en enero del 2022, 47 homicidios. O sea, estamos viendo una reducción cada vez mayor. Esta es una reducción como del 60% entre enero del 2019 y enero del 2022. Estamos hablando de homicidio, un delito muy difícil de bajar. Sí. Evidentemente, la Ciudad de México no vive escenarios como los de Zacatecas, Michoacán y de repente Jalisco, Guanajuato. Sin duda alguna es un punto y aparte la Ciudad de México. Pero vimos el ataque, por ejemplo, contra el secretario de Seguridad Pública, contra Harfuch. ¿La Ciudad de México sigue siendo un punto de tránsito de los grandes cárteles o ya hay una operación en Ciudad de México que llame la atención de las autoridades? Muy probablemente este ataque en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de
aquí de la capital, se debió más bien a otro tipo de factores. Más bien puede considerarse como un intento de venganza de grupos que fueron perjudicados cuando él estuvo en alguna responsabilidad federal, más que por alguna cuestión de carácter local. Y hay que agregar además a ello que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha tenido una gran capacidad para desmantelar bandas. Se han desmantelado una gran cantidad de bandas, de esto han dado cuenta cotidianamente en la Ciudad de México. No se ha dejado de combatir y sobre los elementos que se tienen, porque la investigación ha sido una de las herramientas básicas. Me preguntas cuál es la estrategia que se ha seguido, ahí hay 4 pilares en los que ha insistido la jefa de gobierno. Uno, lo acabo de mencionar, la investigación. Otro muy importante, la coordinación, o sea, las áreas de gobierno, fiscalía, seguridad ciudadana, están muy coordinadas. Otra muy importante es el combate a la corrupción y una fundamental, atención a las causas sociales, o sea, que no se descomponga el tejido social. Estas son las 4 que han permitido tener mucho éxito en diversos frentes de la seguridad. ¿Hay algunos otros funcionarios, incluso tú mismo, obviamente el presidente, otros secretarios, otros funcionarios actuales que pudieran estar en el blanco de la delincuencia precisamente por este tipo de venganzas, por trabajos hechos con anticipación a su operación actual? Bueno, no se puede saber nunca con precisión ello. Sí se sabe que siempre hay un riesgo en las tareas que se realizan en estos frentes. Está reforzada la sobre seguridad. todo por los temas que se tocan. Sin embargo, también hay que decir, no somos de la idea de estar blindando a todos los funcionarios, porque en realidad se trata de estar protegiendo a la ciudadanía. Quien requiere la seguridad es el ciudadano común. Entonces, esa es la prioridad, desplegar todo tipo de iniciativas. Se acaba de lanzar una iniciativa de refuerzo a 126 cuadrantes prioritarios donde más delitos se han reportado históricamente. Y ahí se concentró la adquisición de más o menos 500 patrullas nuevas que se entregaron apenas a fines del año pasado, y eso es otro reforzamiento, para poner otro ejemplo. Hablabas también hace un momento de las grandes obras y me vino a la cabeza el tema de la línea 12. Nunca como antes habíamos escuchado el término de una negociación anticipada para buscar que se restituyera el daño a las víctimas a través del diálogo, a través de una disposición por parte del gobierno de la Ciudad de México para traer a las partes a la mesa y tratar de reducir el impacto en la vida de las víctimas. En este momento incluso hay un llamado de la propia Fiscalía a las víctimas de la línea 12 para que se acerquen y negocien. ¿Va a haber justicia en este caso? Y si esa es parte de la nueva estrategia de seguridad y justicia del gobierno de la Ciudad de México, porque no veíamos esta restitución a las víctimas como en administraciones anteriores. Va a haber justicia en todos los órdenes, y tienes razón. En el tema de la atención a las víctimas de estos hechos, hubo atención inmediata, ha continuado esta atención y van a tener una reparación del daño en términos de lo que se entiende por eso jurídica y formalmente, superior a muchísimos otros casos. Ahora bien, la idea de la justicia restaurativa, de la justicia reparatoria, está presente en toda la línea de la línea 12, porque son las víctimas, pero otra parte de la reparación es la reconstrucción de la línea también, porque finalmente fueron afectados quienes utilizaban este medio de transporte a una de las zonas más humildes de la Ciudad de México, que es el sureste de la ciudad. Entonces, justicia restaurativa, reparatoria con las víctimas, pero también con los usuarios de la línea 12. Entonces, el gran proyecto también es reconstruir la línea 12. Cuando se dio esta información, le preguntábamos al vocero de la Fiscalía si iba a haber procesados que enfrentaban a la justicia tras las rejas. Él decía que esa es una justicia tal vez del tono político y que en este momento el espíritu del gobierno de la Ciudad de México es la restauración de los daños. Se descarta que haya personajes políticos tras las rejas, sobre todo porque le están tirando obviamente a la actual jefa de gobierno y a los anteriores. Bueno, cartas fuertes del gobierno. Yo diría ahí 2 puntos importantes. La jefa de gobierno y, digamos, la parte de gobierno, estrictamente hablando, ha sido muy cuidadosa en no politizar el tema. Creo que ahí ha sido sumamente sensible
y sumamente capaz, la jefatura de gobierno, para no politizar un tema tan delicado, a pesar de que tiene aristas muy, muy fuertes el tema. Pero por otra parte también, bueno, pues ese tipo de temas lo lleva los órganos de procuración y administración de justicia, ¿no? El gobierno no va a politizar en ese sentido. Estos órganos son los que determinarán si se procede contra alguien en algún sentido o no, pero la prioridad son las víctimas, la prioridad es la reparación de la línea 12. Esa es, digamos, la parte de justicia donde se está poniendo más énfasis. Hablábamos de que son grandes cartas de López Obrador, de la apuesta de la izquierda mexicana en este momento, de la izquierda de Morena. ¿Le tiran a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard? ¿Le pueden hacer daño a cualquiera de los dos candidatos? Mira, yo no me quiero meter en ese tema propiamente, ya tendrá su momento todo ese debate propiamente electoral o preelectoral o interno, tendrá sus tiempos y tendrá sus formas. Lo que sí te puedo decir es que en este movimiento de transformación hay gente con mucha capacidad para argumentar, para defender un proyecto que se está haciendo, que el país esperaba, y sin duda alguna, bueno, pues cada uno de los personajes de este movimiento estará haciendo su tarea en ese sentido, ¿no? Aquí lo que te puedo decir en el caso de la Ciudad de México, bueno, es una ciudad compleja, pero además ha habido un asedio político en contra de la jefa de gobierno y sin embargo está muy bien calificada por la población porque lo que cuenta es su trabajo. Si tú ves las líneas de cablebús más largas del mundo, Ermita Zaragoza, la avenida más iluminada de todo México, es la Ciudad de México, la ciudad con mayor competitividad, la Ciudad de México es la ciudad con mayor puntos de conexión gratuita a internet en todo el mundo, es la entidad federativa con mayor nivel de vacunación contra el COVID. Buen punto, pero ¿más calificada que Ebrard? No me metas en ese tema, pero lo que sí te puedo decir es que es una jefa de gobierno muy bien calificada. Listo, no te meto en esas. Lo que sí te puedo decir además es que es una figura nacional muy reconocida. En su momento ella hablará de los temas políticos, electorales y de otra naturaleza sobre los que se quiera preguntar. Yo evidentemente soy respetuoso de todo ello, sí, pero sí puedo decirte que es una jefa de gobierno muy bien calificada aquí en la ciudad y muy bien vista en el interior del país. Pero si se lanza para el 2024, ¿te ves como jefe de gobierno? Ya si suceden estas cuestiones, me invitas a tu programa y platicamos. ¿Tú o Raza Isela? Yo ahorita tengo que hablar, y ese es mi deber, de los grandes temas que está resolviendo la ciudad, de los grandes temas que está atendiendo, ¿sí? De los senderos seguros, la disminución del feminicidio, la disminución del robo en transporte público en un 70%, la beca para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que beneficia a 1.200.000 niñas y niños, la única beca universal en nivel básico en el país en este momento. Es decir, hay mucho de qué hablar de lo que ha hecho el gobierno de la ciudad y de lo que está haciendo frente a los problemas. Que conste que quedó grabado, te voy a invitar cuando seas el candidato a la jefatura de gobierno. Bueno, cuando estén esos temas vale, me invitas otra vez. Te la compro. Ahorita hablemos de hace un momento de hacía los referencia temas del país y la ciudad. Al manejo de la pandemia. Es cierto que en la Ciudad de México se vivió otra situación en el manejo de la pandemia y la vacunación, pero hoy por hoy el PAN incluso advierte que va a demandar a la jefa de gobierno por el uso de ivermectina. Aseguran que utilizaron a los ciudadanos de la Ciudad de México literalmente como ratones de laboratorio. ¿Cómo fue el uso de la ivermectina en Ciudad de México? No, esto es falso. Es falso como otras cosas que se han dicho. Yo no quiero entrar en un debate con ninguna fuerza política porque además mantengo un buen diálogo con todas las fuerzas políticas, incluso con el PAN, buen diálogo con sus alcaldes, con sus diputados y con su dirigencia local. Pero esto es completamente falso, como también es falso que aumentó el costo del agua, el cobro del agua también es completamente falso, ¿no? El gobierno de la ciudad
ha atendido el tema de la pandemia con un gran rigor y tiene múltiples reconocimientos nacionales e internacionales por la forma en que lo ha hecho. Aquí la pandemia pegó muy fuerte porque estamos hablando de una concentración muy elevada de millones de personas en un lugar muy pequeñito. O sea, la Ciudad de México tiene más habitantes que Chihuahua, que están dispersos en un gran territorio, aquí muy pequeño, con una gran movilidad internacional. Bueno, entonces pegó muy fuerte, pero el gobierno se movió duro, se movió rápido para salvar vidas y para tener una gran cantidad de iniciativas sanitarias. Se abrió el centro Banamex como un centro alternativo de salud. Se contrataron a varios miles de médicos en la Ciudad de México. Se abrió una nueva universidad para ciencias de la salud. Es decir, se tomaron las medidas necesarias en todos los órdenes y se tuvieron buenos resultados. Aún se fue muy disciplinado en el tema de la vacunación y con una gran calidad humana que hasta no solo propios, sino incluso extraños reconocieron y lo escribieron. Pero el PAN se les va a ir a la yugular. ¿Cómo se van a defender? ¿Tienen manera de probar que no fue recetada la ivermectina, como aseguran, sobre todo a finales ya de diciembre? Bueno, el gobierno de la ciudad en el área de salud ha dado una respuesta puntual sobre este punto y se estará dando una respuesta sobre cada uno de estos temas, ¿no? Nosotros estamos, el gobierno de la ciudad, dando respuesta de acuerdo a los lineamientos nacionales e incluso lineamientos mundiales sobre estos temas, que no han sido fáciles porque aún hoy en día no tienes un medicamento contra el COVID, o sea, no hay un medicamento para una persona que tiene COVID, están las vacunas. Sí. Eso es en lo que ha avanzado la ciencia ahora, que es en el terreno más preventivo, y hay otra serie de medidas preventivas que se han hecho. Ha habido muchos debates sobre los medicamentos, es decir, también ha habido debates sobre otros medicamentos y tratamientos, pero el gobierno de la ciudad lo que ha hecho es seguir los lineamientos nacionales, los lineamientos mundiales. Sobre esos ha trabajado de manera disciplinada y puntual y por eso ha tenido buenos resultados en materia de salud y sobre todo ahora con el COVID. Ahora aquí en la Ciudad de México bajó rápidamente la curva de esta cuarta ola que le llaman, la del Omicron, ¿no? Y con pocos efectos negativos, Martí Batres, entramos a la parte más dura. Vámonos con los 7 pecados. No, ¿Estás listo? El tema de los pecados es una parte muy dura. No toma y no fuma, pero seguro en algún pecado le caemos. Si te digo avaricia, ¿en qué piensas? Detestable. Envidia. Comprensible, pero no aprobable. Ira. Hay que controlarla. Gula. Solo que sea de bajas calorías. Lujuria. Moderación. Pereza. Combatirla. Soberbia. El pecado capital, el pecado de pecados. Martí Batres, conste que tenemos una cita. Gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto es Conversando. Pásela muy bien.